Compañeros, a don Arturo Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Maestro Julio, buenas tardes. Aquí con un poco de ruido ambiental y no sé las condiciones, pero vamos a tratar de mantenernos en la mesa. Me tocó cubrir el INE y, Ándale. y afortunadamente me pude agenciar una salita Ajá. que nadie está usando, así que vamos a tratar de mantenernos en la mesa. Sí, lo sé, Arturo, sé que la chamba, pues de reportero, te toca y no hay de otra en condiciones que a veces no son las ideales en términos técnicos, pero aprecio mucho que estés con nosotros. Don Gracias, Jorge Julio. Meléndez, gracias, Arturo. Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, don Julio, ¿cómo está? Buenas tardes Alberto, Arturo y a la audiencia, muy amable. Bien, Jorge, ¿cómo va la transmisión de Periodistas Unidos que tienen ustedes también una Pues amplia nosotros, cobertura? sí, nosotros iniciamos muy temprano, Ujú. hicimos otra parte y en la noche vamos a tener una transmisión de 9 a 11, 11:30 Ujú. y pues con estos resultados que tú das, pues vamos anotando porque ya sabes que todo el mundo dice que va ganando, ¿no? Ujú, sí, Excepto cuando van perdiendo ya estrepitosamente, entonces dicen, los resultados no nos son muy favorables, pero vamos a esperar porque esto todavía tiene mucha cuerda. En varios lugares, sobre todo en Ciudad de México y Puebla, que yo tengo algunos reportes, ha habido una votación mayor a la esperada, pero también ha habido incidentes, ¿eh? ujú, sí, Desde sí, en Puebla, balazos claro. hasta llevarse las urnas, hasta quemarlas, hasta hacer tropelía y media. O sea, que no es una elección tan tranquila y tan amable y tan calurosa como esperaban los partidos. Así Y es. yo creo que todo el mundo se va después, si no a lanzar en contra del INE, sí a decir algunas cosas. Sí, sí, ya iremos desmenuzando todo este tipo de datos y de información. Gracias, Jorge. Buenas tardes a don Alberto Nájar. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo está Jorge, Arturo? Gracias y buenas tardes a la Gracias. audiencia. Pues sí, ya aquí listos para esta conversación que agradezco mucho, Julio. Y en Ujú, medio de, pues de lo que se esperaba, que ya todo el mundo se dice ganador, todos ujú, dicen que ganaron todo. Habrá ujú. que ver qué es lo que dicen los números, pero bueno, a mí lo que me llama la atención es lo que ocurrió en Nuevo León, donde Samuel García y Adrián de la Garza casi se pusieron de acuerdo y con un minutito de diferencia dijeron que habían ganado uno y el otro. Ujú. Sí, Pues habrá que ver. así es. Gracias, Alberto. A Arturo Rodríguez, de entrada, luego te pregunto, Arturo, ¿qué datos relevantes encuentras en la jornada electoral de este día? ¿Qué te llama más la atención? Se habla de una alta participación electoral. También creo que hay hechos violentos que, como dice Jorge Meléndez, pues están por encima de lo que parecía el promedio en anteriores ocasiones. Pero en fin, ¿qué datos relevantes, qué destacas de la jornada electoral de hoy, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, de la jornada creo que hay, pues sí, una serie de incidentes que quizás en la cantidad se explicarían un poco por la dimensión del proceso electoral. Es una elección muy grande donde hay muchísimos cargos en disputa, muchos candidatos y naturalmente una situación muy encendida creo que condiciones que en los ámbitos locales se desarrollan en situaciones complejas, particularmente Michoacán, Guerrero, pues han sido estados donde, y Baja California, Tijuana, me llamó mucho la atención estos 3 episodios de Tijuana, incluido el ataque a la casa de campaña de la candidata Marina del Pilar. Uh-huh. Aún así, creo que en términos generales, pues la elección va a topar, por lo que alcanza a observarse hasta este momento, con pues una serie de conflictos postelectorales que definitivamente se irán a tribunales y yo creo que en algunos casos podrían detonar alguna movilización o algún movimiento social.
Creo que eso es lo que ya tenemos que ir previendo. Nuevo León nos lo deja muy claro, pero creo que algo similar podría estar ocurriendo en varias entidades de la República. Bien, Arturo, gracias. Jorge Meléndez, te pregunto concretamente, esta alta participación de confirmarse, ¿qué te parece que indica? ¿Pasión partidista que puede ser pasajera o concientización política que puede ser duradera? No, lo segundo imposible. Imposible porque ninguno, ni Morena ni todos los demás, nos dijo qué tratan de cambiar. Los morenistas dicen, pues vamos con nuestro líder, vamos adelante, vamos por la 4T para tratar de resolver todas las cosas. Y el amasijo PRI, PAN, PRD, pues no dijo nada, sino todo lo contrario. Hay que bajarlo a este caudillo, hay que evitar el autoritarismo, como dijeron algunos medios, incluso internacionales, que a mí me resulta hasta grotesco que estas revistas como The Economist, que desde 1843 ya andaba por ahí circulando, y el propio Carlos Marx dijo, era una buena revista, desde luego que sí, pero para la aristocracia financiera. Y luego esta misma revista apoyó a Victoriano Huerta y estuvo pues muy festejosa por el asesinato de Madero. Entonces, y digo, en México hay élites que la presentan como una muy buena revista, impoluta, que nos va a dar línea y todo eso. Pues no, hay que ver las cosas en su contexto. Y hay que ver que también en muchos lugares los medios pues están de parte de quien los financian, igual que en México. Por lo tanto, yo creo que esto puede ser un despertar, pero a la vez puede ser incluso una eclosión. ¿Qué digo con eclosión? Que a lo mejor, si se ponen muy tensas las cosas, en el propio PRI y en el propio PAN haya una división posterior. El PRD, si logra conservar el 3%, pues ahí seguirá con los chuchos, igual que el señor Zambrano, que es ahora su vocero, pero yo creo que también donde debe de haber rectificaciones muy serias es en Morena, porque se ha demostrado que lejos del impulso de López Obrador, Morena, pues se suben al barco, por ejemplo, aquí en San Martín Texmelucan, antes de que lo desafueren, si llegan a hacerlo, pues está el señor Mauricio Toledo por el Partido Verde Ecologista Mexicano como candidato. Pero ya salió el señor Manuel Velasco a decir, vamos a condicionar nuestro apoyo a Morena. ¿Qué quiere decir con esto el señor Manuel Velasco? Que resintió que a este cuate, pues ni dentro del Partido Verde, ni de la presidencia de la República le hacen el caso que esperaba él que le hicieran. Y ahora entonces ya amenaza. Vamos a ver si apoyamos a Morena. Entonces, bueno, pues, a lo mejor la amenaza es que puede ser el siguiente después de la detención ahora de un exgobernador. A lo mejor el señor Manuel Velasco también le sacan a cuenta toda una serie de trapacerías que hizo en Chiapas. Nos está poniendo muy gallón y yo creo que debe de calmarse porque son momentos en que todos, incluidos los reporteros, tenemos que estar calmados, ver los resultados y hacer el análisis específico. Gracias. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Alberto Nájar, lo que dice Jorge Meléndez me llama la atención. ¿Crees que puede haber reacomodos de los partidos luego de estas elecciones
y en particular, pues sí, esa, digamos, bravuconada de Manuel Velasco Cuello, que había sido pues el personaje favorito de el primer círculo del obradorismo, y ahora pues anda como refunfuñando, no solo por el caso que plantea Jorge, sino también puede estar en esa discusión lo referente a San Luis Potosí, donde el candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo, pues enfrenta ahí sobre todo la contienda con el Partido Acción Nacional. En fin, ¿cómo ves estos reacomodos que podrían provenir después de estas elecciones, Alberto Nájar? Pues mira, ya habíamos comentado, Julio, en esta misma mesa que Morena iba a tener que sacar la chequera y que eventualmente tendría que conseguir más cuentas bancarias para poder negociar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues este exgobernador de Chiapas tiene muy claro que efectivamente a lo mejor no va a necesitarse varias chequeras, sino casi todo una cuenta en Islas Caimán o no sé dónde para poder llegar al precio. Porque a mí lo que me queda claro con esto que dijo Manuel Velasco es que pues ya saben que gracias a Morena, gracias al impulso que les dio el presidente López Obrador y a esta decisión que han tenido desde que se fundaron de acomodarse como rémoras al mejor postor y al partido ganador, pues ya tienen ellos una posición mejor la que tenían en 2018 y creen que tienen capacidad de, ahora sí, con lo que pueda ocurrir en el resultado de la votación en la Cámara de Diputados, van a tener posibilidades de conseguir más ganancias y también, por supuesto, la posibilidad de acercarse a otros partidos que van a necesitar muchísimo hacer de todos los votos para poder frenar a las iniciativas que envía el presidente de la República, el presidente López Obrador. Entonces a mí me parece que, bueno, pues Manuel Velasco simplemente adelantó lo que era previsible que ocurriera. Yo esperaba que fuera para el miércoles, cuando se supiera un poco más del resultado definitivo, pero bueno, pues supongo que alguna razón tendrá. Yo coincido con lo que dice Jorge, que eventualmente pudiera hacer alguna investigación en Chiapas, pero también lo que puede ocurrir con el candidato en San Luis Potosí, que tiene alguna investigación pendiente y que también tiene una historial de vinculaciones de su familia con la delincuencia organizada. Y bueno, dice un viejo dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Y ya las barbas del imberbe de Samuel García pues están bastante remojaditas porque la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República pues no se va a detener por el resultado electoral de hoy 6 de junio. Y ese es el mensaje que se envía a otros candidatos que pudieran tener alguna vinculación o problemas con la justicia. Y ese puede ser el caso del candidato que tendría ventaja de Partido Verde Ecologista en San Luis Potosí. Así es que pues yo creo que al final del día simple y sencillamente adelantaron Julio, los del Partido Verde, lo que iban a hacer dentro de unos días, de vender muy caro su amor, y pues es lamentable pues que se hayan beneficiado del efecto López Obrador, y también, por supuesto, yo no le quito el dedo en el renglón de esta decisión de Mario Delgado de imponer a rajatabla a los candidatos en San Luis Potosí, que únicamente favorecieron a el candidato del Partido Verde. Pues nadie sabe para quién trabaja, Julio, y eso queda claro esta tarde del 6 de junio. Gracias, Alberto. Arturo Rodríguez, ¿crees que el signo distintivo de estas elecciones, además del signo positivo, que sería la amplia participación electoral, una participación masiva, dijo el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ¿crees que el signo negativo sería esta violencia que no sé si coincidas, Arturo, que en algunos casos pareciera que hemos retrocedido décadas en cuanto al salvajismo que se está mostrando en algunos lugares, pero sobre todo con la recurrencia a la intención de robar las casillas, de maltratar y amedrentar a los funcionarios directivos de las casillas? ¿Cómo ves este factor de la violencia en estas elecciones, Arturo? Bueno, yo insistiría en que creo que son elementos que siempre están presentes en los procesos electorales, pero que quizás en esta ocasión se debe a la dimensión. Es que son muchos los cargos en disputa
Y naturalmente, también habiendo una mayor disponibilidad tecnológica entre los ciudadanos para evidenciar situaciones, creo que es también más fácil que nos demos cuenta de las prácticas que históricamente han prevalecido en pues la mayor parte del país, con la fraudulencia electoral, con las prácticas indebidas que siguen presentándose. Y entonces creo que sí, naturalmente la violencia en cualquiera de sus expresiones pues implica una negación de la democracia a la que aspira un sistema electoral como el mexicano. Creo que en eso habrá una coincidencia. Nadie creo que desde cualquier expresión política estaría de acuerdo en violentar un proceso político y un proceso electoral como este, pero pues creo que también es parte de los lastres que este país tiene desde su pasado hegemónico hasta nuestros tiempos. Y sin embargo también insistiría en que no me parece que, al menos por ahora, los episodios que hemos tenido sean relevantes para el total de la elección, y más bien coincidiría con lo que mencionaba Alberto Nájar hace unos momentos sobre los casos que, independientemente de la judicialización y de los esquemas que nos lleven a las disputas, sobre todo en elecciones muy cerradas como esa de Nuevo León, como esa de San Luis, donde además hay candidatos muy polémicos, creo que hay investigaciones efectivamente en curso en varios casos que podrían tener efectos más allá de la materia electoral e ir a la materia penal, Julio. Gracias, Arturo. Antes de pasar con Jorge Meléndez, les comento que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, conocido como Alito, ha dicho que van arriba en Campeche, en su propia tierra. Digo, su sobrino es el candidato a relevarlo a él, aun cuando tiene licencia, pero él sigue siendo el gobernador de Campeche. Entonces él, el líder del PRI nacional, puso a su sobrino, Cristian Castro Bello, como candidato al relevo, y dice, el tío dice que su sobrino es el que va ganando en Campeche, y dice que hay un empate, lo cual ya en esta feria de emociones positivas que traen algunos partidos y candidatos, pues resulta significativo, casi una aceptación de que va mal el PRI en Tlaxcala, en Zacatecas, en Michoacán, en San Luis Potosí y en Colima. En fin, Jorge, sí, un segundito, Andrés, ahorita ponemos unas fotografías de cómo se están dando por ganadores, ya todo el mundo, ya el Pollo Gallardo en San Luis Potosí ya sacó imágenes siendo ganador, gané, y también el panista Octavio Pedrosa, pero ahorita comentamos todo ello. Jorge Meléndez, ¿cuál crees que está siendo el papel de los medios de comunicación en este día? ¿Estamos reportando adecuadamente las cosas? ¿Hay sesgos para tratar de cargar la tinta en cuanto a los errores, la violencia? ¿O ves un periodismo un poco pasmado, un poco reportando nada más lo inmediato y sin atender o entender, hablo del periodismo convencional, atender o entender lo que realmente está sucediendo en el país? Esto último es lo que yo creo que está sucediendo en el periodismo. Si tú veías hasta periódicos, entre comillas, como Basta, sacaba encuestas y decía, en la Venustiano Carranza va adelante, no sé quién. Bueno, así todos los periódicos sacaron sus encuestas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero ellos las sacaban en primera plana, ¿no? Así como el periódico Reforma sufrió un bofetón porque quiso hacer un debate y obviamente el PRI y el PAN le dijeron al señor Junco, que por cierto vi por ahí aquel acto impresionante que hizo con la música de Giuseppe Verdi cuando él vivía en México, ya después fue a Estados Unidos, ya desde allá dicta línea a un señor que no es periodista y que dirige un periódico. Bueno, este señor también sacó
un chorro de encuestas de Nuevo León, arriba Samuel García. Entonces, vemos que hay un periodismo que le falta sustento, contenido, análisis, profundidad, etc. Porque se sigue jugando a que todo lo que hace López Obrador está mal, o a veces también todo lo que hace López Obrador está bien, y no se trata de analizar a profundidad toda una serie de cuestiones. Yo creo que este periodismo es malísimo, está con los resultados que tenemos en México, no de ahora, de hace muchos años, Julio. Yo recuerdo que un periódico que no es de mi predilección, O Globo, hace algunos años tiraba 2 millones de ejemplares, que creo que no los tiraban juntos todos los periódicos en México. No, entonces, creo que ese periodismo cada vez va más de caída, y por eso uno abre un espacio como el tuyo, como otros, como los de Cinemargo, y ve una cantidad de personas que están ahí diciendo qué bueno que hacen esto, les mandamos lana o los apoyamos y demás. El periodismo, salvo excepciones, como dijeran, está en otra parte, y creo que no han entendido que los tiempos han cambiado y que para hacer realmente que la gente compre los ejemplares de un periódico, pues le necesitan dar elementos. Creo que estas famosas encuestas tienen en algunos casos cierto resultado y cierta materia, incluidas las del país. Yo diría que de repente vamos a ver cómo queda el Partido Verde Ecologista, pero en el país le quintuplicaba la votación al Partido Verde. No sé si esto llegue a pasar, pero a mí me parece que desde hace tiempo los análisis y demás se están haciendo en otro lado, y a veces pues esto se nota porque hay una mayor afluencia en las redes y en otros programas que en los mismos medios. Bien. Jorge, gracias. Sí, Jorge, gracias. Entiendo adelante, sí. Perdón, sí, ¿terminaste, terminé. Jorge, o te interrumpí? Sí, terminé. Perdón. ¿Me escuchas, Gracias, Julio? Sí, ya terminé. Ya. Gracias, muy bien. Perdón. No. Jorge, gracias. Alberto Nájar, los influencers vuelven a las andadas y entonces el Partido Verde otra vez recibe estos mensajes de apoyo de cuentas en las redes sociales que supuestamente tienen mucha influencia y que se alinean en lanzar el mensaje, como en elecciones anteriores, a favor del verde. ¿Qué hacemos con estos cuates y con estas personas, hombres y mujeres, que se prestan abiertamente a un acto de venta de su opinión o su postura o su espacio en las redes sociales? ¿Qué te parece esta reincidencia de los influencers, Alberto Nájar? Pues yo más bien voltearía la pregunta, Julio. ¿Qué hacemos con el Partido Verde que llega a estos extremos? O sea, claro, estos extremos de cinismo. Porque básicamente en su cálculo político dijeron, me van a multar, pero el costo-beneficio va a ser mayor. O sea, en la multa, ¿cuánto le puede costar? No sé, 10 millones, 5 millones, 50 millones. ¿Y cuánto va a cobrar? ¿Cuánto va a ganar con esta nueva porcentaje de votación que obtiene o que obtendría el Partido Verde y que le hace de nuevo ser uno de esos goznes de la política tan necesarios en espacios con una participación política electoral cerrada y donde prácticamente casi nadie tiene mayoría? O sea, el Partido Verde tiene una larga historia de saberse vender muy bien. Hay que reconocerles que tienen un timing para los negocios bastante desarrollado y bueno, simplemente lo están ahora mismo aplicando de esta manera. Los influencers, bueno, pues ahora anunciaron el Partido Verde. Antes ya lo habían hecho algunos otros, cuando había quejas de que aparecieran en todas los cortos de las salas de cine, por ejemplo. Pero pasado mañana estos influencers van a anunciar hamburguesas y después van a anunciar estos sartenes que no se les pega nada y después no sé qué.
O sea, ellos están en su negocio, ellos están en su estilo de vida, de eso viven, de eso es que obtienen una parte de sus ganancias. Aquí el tema es, de nuevo, este Partido Verde que decide tomarse el riesgo porque sabe que lo van a multar y le vale, así de simple y sencillamente le vale. Pero dos, ¿qué sistema político tenemos? Inclusive ahora que existe un propósito de transformar al país y también en el modo de al menos administrar el gobierno federal, el gobierno de México, ¿qué sistema político tenemos que necesita a estos partidos verdes, que los tolera, que los alimenta, que los hace crecer a pesar de todo el descrédito? O sea, yo no sé por qué, cómo es que si todo el mundo coincide, o al menos una buena parte de los políticos coinciden en que estos personajes de esta organización política pues tienen una calidad moral bastante cuestionable, los mantienen. A lo mejor porque son un espejo de ellos mismos, ¿no? A lo mejor porque efectivamente pues ahora a Morena le va a costar más caro negociar y seguramente a la alianza, este bloque aliancista de PRI, PAN y PRD, que van a tener que también sacar su propia chequera. Al final del día, los que se enriquecen son los de este organismo político, los que pierden son los ciudadanos, porque ni modo, pues está ahí una opción política que pudo haberse ocupado de otra manera. Entonces, no, yo creo que más bien ahí hay que preguntarse qué onda con el Partido Verde, ¿no? O sea, ahora resulta que hasta tiene más votación que otros organismos políticos que pueden tener por lo menos un proyecto más o menos creíble. Pero el Partido Verde, ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? O sea, nada. Digo, habría que hacer una investigación, y con eso termino, de los fundadores de este organismo político. Habrá que revisar ahora mismo que se hizo una investigación profunda sobre las empresas farmacéuticas que concentraban todo el surtido y el abasto al sector salud. Hay que preguntar quién se benefició durante mucho tiempo de las famosas patentes de medicinas similares. Y hay que nada más una revisión demográfica, Julio, de en qué votaban y a qué le interesaba en el Senado y en la Cámara de Diputados al Partido Verde impulsar, y quién se beneficiaba, la familia de los González Torres. Así es, así es. Gracias, Alberto Nájar, por recordar estos datos y detalles. Arturo Rodríguez, déjame reportearte primero y luego pedirte la opinión. Entonces, dinos cómo va ahorita en el INE, qué están haciendo, hay sesión, hay receso, cómo es el ambiente, qué están informativamente, cómo van las cosas. Y en segundo lugar, si nos permites, preguntarte, aunque te vayan a correr ahí de esa sala donde estás ahorita, pero preguntarte cómo crees que queda el INE después de lo que se ha visto y se ha sabido de este proceso electoral. Hace unos minutos platiqué con el doctor Bernardo Barranco, conocedor de asuntos políticos y electorales y particularmente del Estado de México, y nos dijo que 3 de cada 10 funcionarios de casilla, de directiva de casilla en el Estado de México, habían sido tomados de las filas, o sea que no fueron los funcionarios originalmente capacitados y seleccionados, sino que fueron de las filas conforme establece la ley, pero conforme también es una práctica que esa sea una puerta de entrada a ciertas prácticas de fraude electoral. En fin, las dos cosas, si nos permites, Arturo, el reporteo y tu opinión. Sí, mira, en el INE, bueno, ahorita salvo que se escucha helicóptero, no sé si se esté filtrando a la transmisión, no. Pero en el INE están más o menos las cosas como normalmente suceden en estos procesos electorales, instalado las carpas para que se hagan las coberturas, ya ves que las televisoras ponen sus sets y todo esto. Hasta donde me quedé poquito antes de entrar a la transmisión, estaban haciendo el cierre del conteo de voto del extranjero, y a las 8 de la noche, a las 20 horas, se espera un mensaje de Lorenzo Córdoba y la instalación del Consejo General, que estaría anunciando su conteo rápido aproximadamente a las 11 de la noche, cuando la sesión también se reanude. Entonces,
Creo que a grandes rasgos, pues todo ha marchado más o menos dentro de lo normal, creo yo, aquí en la sede del INE. Yo llegué ya en la tarde porque me tocó, digamos que el turno vespertino nocturno, y bueno, todo está dentro de la normalidad que suele transcurrir en este tipo de fechas. En el caso del Estado de México, fíjate que me llama mucho la atención porque efectivamente uno de los, y yo debí publicar algún reportaje en 2018, uno de los factores persistentes de la conducta electoral, de la conducta del día de las elecciones en el Estado de México, es precisamente la compra de voluntades entre funcionarios y representantes de los partidos en las casillas. Ha sido una operación que inclusive a partir de 2017, luego de un análisis que realizó pues uno de los hijos de precisamente de López Obrador, junto con este electoralista que ahora es, me parece que está en aduanas, Horacio Duarte. Hicieron un análisis muy exhaustivo donde efectivamente identificaron que en muchas casillas ocurría esto de los cambios de funcionario y con ello pues resultaban casillas en donde perdían de manera estrepitosa o que daban la impresión de que podían estar incurriendo en falsos registros de boletas de los conteos en las actas. Entonces, lo que hicieron en 2018, que no sé si haya ocurrido en esta ocasión, es que a partir de la estructura magisterial del Bester Gordillo, que tenía ya las redes sociales progresistas inmersas en la coalición Juntos Haremos Historia, aunque todavía no era partido político, desplegaron una operación para proteger lo que llamaron las casillas prioritarias, que eran precisamente estas donde tenían posibilidades de triunfo y registraban este tipo de conductas. No sé si sea lo que esté pasando en esta ocasión, pero sí me parece que el Estado de México siempre es un foco de atención porque es donde la fraudulencia electoral pues no logra superarse. Y que bueno, pues si algo distingue a su clase política, particularmente la priista, es precisamente esa corrupción que bueno, llegamos a ver en su máxima expresión el sexenio pasado. Gracias, Arturo. Jorge, antes de pasar a la pregunta siguiente, déjame comentar que el consejero electoral Ciro Murayama pues dice que están mal todos estos que están proponiéndose o diciendo, ahí está, los votos no se han contado, quienes en este momento se declaran ganadores son irresponsables. La primera información certera sobre las gubernaturas será la de los conteos rápidos del INE México. No te dejes sorprender. Pero mire, el Pollo Gallardo en San Luis Potosí ya puso su imagen de triunfador y ya anunció que él tiene la mayoría acompañado del Partido Verde. No está Mario Delgado con ellos como presidente de Morena, pero podría estar, está cuando menos en espíritu. Puso también por ahí alguna otra imagen, y luego está la imagen de Octavio Pedrosa, el panista que va en nombre de la alianza PRI-PAN-PRD, que dice también que él es el mero ganador. Ganó San Luis Potosí. Hoy las y los potosinos elegimos escribir una nueva página en nuestra historia de unidad y algo más que ya no alcancé a ver por ahí. Y por otra parte, mientras tanto, Alfredo Ramírez Bedoya dice también que las encuestas de salida nos dan la ventaja en la elección de gobernador. Ganó la esperanza. Y en Chihuahua, Maru Campos, la panista, que no quiere Javier Corral, pero a fin de cuentas panista, dice que tiene ventaja irreversible en Chihuahua. Jorge Meléndez, pues ¿qué hacemos aquí nosotros analizando y planteando y perorando y todo esto cuando pues ya los señores candidatos y candidatas ya nos dicen que ya ganaron por todos lados? ¿Qué sucede? Siempre sucede esto, ¿no, Jorge? Pues lo que tenemos que nosotros es lo que estamos haciendo y es analizar
a todos estos charlatanes que luego dicen que ganaron. En algunos casos esas sí ganaron, pero los que perdieron fueron sus ciudadanos, porque van a tener 6 años de horror con muchos de ellos. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir analizando. Yo no tengo muy buena relación con Ciro Murayama, pero creo que tiene razón. Hay que esperar los momentos, los tiempos, las circunstancias para decir, bueno, aquí ganó fulanito de tal, aunque sea de manera muy apretada, y aquí pues hay una cuestión muy cerrada que, como ya decían mis compañeros, hay que resolverla en el Tribunal Electoral o donde sea el caso. Pero pues nosotros no podemos irnos con los cantos de uno, de otro, sea del partido que sea. Y sabemos que eso es lo normal en las elecciones mexicanas también, que han variado, es cierto, pero yo creo que la variación fue cuando López Obrador y cuando Fox, que bueno, pues el propio PRI no dijo nada, sino dijo, bueno, pues sí nos apalearon feo, pero en las demás han sucedido estas cosas, unas más, otras menos, y esto de que todo el mundo se declara triunfador, pues es lo más cómico que yo he visto a lo largo de mi vida y de las elecciones. Primera porque antes pues el triunfador ya estaba desde antes de que se votara visto como triunfador, y después cuando empezó realmente a venir la competencia, pues vimos que cuando había cierto grado de dificultad, pues lo más fácil era decir yo gané y a ver cómo le haces INE o como se llamara, IFE, o la Comisión Federal Electoral para descalificarme. Pero yo creo que hay que ver en estas, y creo que en algunos casos, ya decían en la Ciudad de México, bueno, parecía que todo iba muy bien hasta aquel famoso día de la línea 12, y así tienen que ser las elecciones. De repente algo descompone todo y vienen los cambios y las modificaciones. Sí. Yo creo que hay que esperar y hay que ver como a las 11 de la noche, como decía muy bien Arturo Rodríguez, que salga el señor presidente del Instituto Nacional Electoral, pero si también hay impugnaciones, que se hagan, porque vimos como en 2006 se abrieron unas cuantas casillitas por ahí y todas las demás que debieron de haberse abierto, pues resultaron que las nulificaron. Y entonces, haya sido como haya sido, el señor que tiene COVID ahora se impuso a pesar de todo. Claro. Gracias, Jorge. Alberto Nájar, vamos haciendo verdaderamente un esfuerzo de imaginación y de benevolencia política. Dime, ¿a poco dentro de todo el conjunto de candidaturas, quiénes te generan una esperanza de que haya ciertos cambios y que ayuden a un cierto progreso nacional, o definitivamente no encuentras nada en candidatos a gubernaturas, a diputaciones federales, locales, presidencias municipales, no sé? ¿Encuentras algo así como para decir en estos lugares hay que poner atención porque puede darse un proceso de cambio, o de a tiro todo esto ha sido pura chafalandrería electorera? Pues mira, dentro de todo este mar de candidatos que hemos visto desfilar, híjole, pues yo tenía una esperanza y pues parece que no, me voy a quedar con ganas, con Renata Turrent y con Paula Soto, candidata a alcaldesa, Paula en Benito Juárez, Ciudad de México, y Renata Turrent, que todavía no sé cómo vaya a hacer su elección, iba para diputada federal. Pero bueno, Paula pues parece ser que no alcanzó los votos necesarios. Era un poco complicado porque en la alcaldía Benito Juárez pues existe un viejo cacicazgo de lo peorcito que hay del Partido Acción Nacional. Algunos su herencia de ese sujeto, que siempre se me va el nombre, Calderón Hinojosa creo que se apellida, y además unos intereses
económicos enormes y profundos. El cártel inmobiliario, como le dieron en llamar algunas publicaciones periodísticas, está bastante fuerte. De ahí en fuera, pues, perdón, pero no alcanzo a ver quién pudiera tener esa posibilidad de dar un aire fresco, algo nuevo, que se haya dado por fortuna espacio a gente más joven. En el caso de estas candidatas de Morena a la alcaldía Benito Juárez, además de que tuvieron en contra toda una campaña de violencia fuertísima del Partido Acción Nacional, agresiones, nuestro compañero Arturo Contreras fue agredido físicamente por esbirros de los panistas, hubo también una enorme campaña de misoginia en contra de ellas mismas. Y a pesar de ello dieron la cara, estuvieron al frente, estuvieron haciendo todo lo posible por convencer a la población. Pues al menos Paula Soto pues parece que no lo consiguió. Pero pues este ejemplo que fue inclusive en contra del partido en el poder de Morena, no lo veo repetido. Yo veo en el partido, en el PRI, por ejemplo, la novedad son los viejos priistas, ¿no? Los dinosaurios. El Partido Acción Nacional reflotó a viejos políticos ya que sabían que estaban totalmente desgastados, como Diego Fernández de Ceballos, o Margarita Zavala, por ejemplo, o el mismo Calderón Hinojosa como sus arietes para convencer gente, votantes, electores. Y bueno, pues el PRD, quién sabe a quién habrá postulado, la verdad. Ahí sí, para que veas que no sé a quién habrá postulado. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues tenemos los ejemplos también de un partido que le parece que le fue bastante bien la votación. La decisión de Dante Delgado de no unirse a esta coalición bizarra parece que le va a rendir frutos. Si gana o no en Nuevo León, obtuvo una votación importante para mantenerlo muy presente en el escenario electoral. Y bueno, pues en otros lugares también ha tenido bastante buena suerte. Pero no, Julio, yo no veo ahí a alguien más allá de las compañeras que te comenté, pues no veo a quién. Gracias, Alberto. Arturo Rodríguez, bien o mal parece que el escenario político va a ser más propicio para Morena y para el presidente López Obrador, cuando menos en el hecho de que es muy probable que tenga más gobernadores de los que actualmente tiene, y que esa ecuación, Arturo, que hasta ahora tenía una gran presencia del bloque PRI, PAN y uno del PRD que era Silvano Aureoles, pues ahora irá cambiando en una proporción que está por definirse. Pero a reserva de conocer los resultados, ¿te parece que habrá mejores condiciones para el ejercicio político del proyecto del presidente López Obrador, o que se le va a entrampar, que es un poco el título del programa en el que estamos, freno o continuidad? ¿Qué crees, Arturo? No, mira, yo creo que va a tener su mayoría suficiente en la Cámara de Diputados para poder hacer lo que necesita hacer. Me parece muy, muy difícil que sea de otra manera. Como también me parece claro que va a ganar un mínimo de 6 gobernaturas. Eso es, pues, ganar, porque a final de cuentas son gobernaturas que no tiene, son gobernaturas que estaban en poder de partidos de oposición, para un partido que apenas participa en su tercera elección federal, que tiene 6 años participando en procesos electorales, frente a los históricos, incluido Movimiento Ciudadano, que ya tiene bastantitos años, al menos 2 décadas. Entonces, creo que es ganar a final de cuentas. Creo que la sensación de derrota está en la forma en la que se modificaron las preferencias a lo largo del semestre. Es decir, había una radiografía en el mes de enero y por aquí se mencionaba ya la responsabilidad de la dirigencia nacional, en algunos casos muy específicos, por posicionar candidatos, tanto en las gubernaturas como en otros cargos de elección popular que eran relevantes, porque a veces perdemos de vista, por ejemplo, lo que ocurre con los ayuntamientos, cuando hay ayuntamientos muy importantes que tienen y que jalan electores que difícilmente dan un voto cruzado. Entonces, me parece que la sensación de derrota que podría quedar respecto a Morena es en realidad por esa pérdida de posiciones que pudo ganar, o que la radiografía o la fotografía
de hace unos meses pues se mostraba de otro modo. Casos concretos, Nuevo León, San Luis Potosí, donde nadie entendió qué fue lo que hicieron, qué es lo que pretendían concretamente en ese estado. Casos que resultan pues todavía controversiales, como la definición que tuvieron en el caso de Guerrero, que les hizo perder puntos. Yo no dudo que vayan a perder la elección, pero sí que perdieron puntos. El caso de Michoacán, con una reposición de candidato que pues parece que tampoco fue tan afortunada, una contienda muy cerrada en el caso de Sonora, la pérdida definitivamente de estados como Baja California Sur, que quizás pudieron ganar. Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo que pudiera dar una impresión de derrota, pero a final de cuentas está ganando. O sea, el partido en el gobierno va a tener gubernaturas que no tenía y que estaban en poder de la oposición, y va a tener, creo que además ha sido el aspecto central de esta elección, precisamente por lo que tú planteas en este título de la transmisión, por la necesidad de darle continuidad al proyecto de nación, cualquier cosa que eso signifique para cada quien, pues va a tener mayoría en el Congreso, la mayoría que necesita con todo y sus aliados. Bien, Arturo, gracias. Jorge Meléndez, de verdad que tu voz tiene amplio conocimiento y experiencia en estos temas. ¿Qué queda de la izquierda mexicana? ¿Qué expectativas se puede tener en cuanto al pensamiento de izquierda en este tramo que sigue y después de estas elecciones? ¿Crees que la izquierda va a seguir muy metida, la izquierda partidista, obviamente en lo electoral? Vienen movimientos de izquierda social, los zapatistas están en Europa para desplegar una campaña de recorridos por varias ciudades. En fin, ¿cómo ves el futuro inmediato de la izquierda en México después de estas elecciones? Pues a pesar de que ha existido toda una serie de recomposiciones en la izquierda, hay por ahí un movimiento comunista mexicano que citó a una reunión, incluso fueron algunas gentes del extintísimo PPS a esa reunión y demás. Eso ya es decir mucho. A pesar de todo esto, yo veo que se necesita otra izquierda, que no está saliendo todavía a la luz, pero que creo que va a salir sobre todo en los movimientos feminista, juvenil y en otros lados. Porque también hay una recomposición incluso de los grupos de izquierda con los cuales yo tengo una muy buena relación, como los trotskistas, como ellos, se están también reagrupando en una organización que se llama LUS, la Liga de Unidad Socialista, pero creo que son muy pocos y que ya estamos muy viejos los que estamos en esos grupos. Y se necesita una inyección juvenil muy grande y repensar todas las cuestiones de la izquierda, porque bueno, desde la frase del gran maestro Marx, que todavía tiene mucho que jugar en esto, pero proletarios de todos los países unidos, pues es una consigna ya muy vieja, y ya por ahí el señor Jeremy Rifkin hizo un libro desde hace 8 años, en donde lo llama El fin del trabajo. Y en efecto, el trabajo se ha modificado en todas partes del mundo y con la pandemia mucho más. Y entonces yo creo que hay que hacer una reformulación de la izquierda, de sus consignas, de sus apartados, de sus pronunciamientos, de ver las cosas de otra manera. Si no, seguiremos con lo mismo, tratando de conjugarnos unos con otros y demás. Y ya vimos hasta el famoso trío que, pues, 2 están en contra de López Obrador, el señor Porfirio Muñoz Ledo, que hizo un último esfuerzo para ser diputado,
y desde el Tribunal Electoral le dijeron, no, usted ya no es diputado más. Bueno, la maestra Efigenia ya se deslindó de Porfirio Muñoz Ledo, que parecían la pareja atómica durante muchos años, y el señor Cuauhtémoc Cárdenas, que desde hace tiempo está muy enojado con López Obrador. Yo creo que se necesita una nueva izquierda, que creo que está surgiendo en estos movimientos, que no se expresa muy teóricamente, quizás porque uno de nuestros teóricos de la izquierda, Zygmunt Bauman, ha analizado muy bien en esto que estamos en los tiempos líquidos, ¿no? En donde toda solidificación es muy difícil de hacer, y sí se necesita un cuerpo muy sólido, aunque sea pequeño, como eran los grupos de izquierda. Nunca fueron grandes los grupos de izquierda. A mí me daba risa cuando decían que queríamos nosotros derribar a Díaz Ordaz y Echeverría y no sé qué, porque yo supe cuántos comunistas habíamos en el país, éramos como entre 2,000 y 3,000, y dije, bueno, ni con bazucas y tanques nosotros podemos derribar a un régimen como los que están ahí. Entonces era una vacilada, pero sí creo que se necesita un viraje a la izquierda, y hasta personajes como Thomas Piketty, que no es totalmente de izquierda, plantea nuevos acertijos en la economía. ¿Como cuál? Como grabar las herencias, por ejemplo, y él dice correctamente, bueno, si los del empresariado se dicen emprendedores, pues que emprendan realmente un nuevo camino, no que se queden con las fortunas de los demás. Y se necesita una nueva democracia. Y esto lo digo porque yo creo que las democracias que tenemos son muy rabonas, muy poco serias, y hace poco el hindú premio Nobel, que se me va ahorita el nombre, dijo, mientras se acentúa la desigualdad, la democracia decrece, ¿no? Entonces, mientras no haya una sociedad más igual, pues no tendremos una democracia. Una democracia no puede crecer con el 60% de pobres. Una democracia no puede seguir adelante con una cantidad muy grande de analfabetos totales o analfabetos parciales. Por lo tanto, yo creo que tendrá que venir un recambio y una recomposición, no solamente en México, sino en el mundo, para una nueva izquierda. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Alberto Nájar, la nueva integración que se dé de la Cámara de Diputados, ya lo hemos hablado, se necesita una chequera amplísima con fondos en las Islas Caimán de parte de Morena para las negociaciones que se le vienen encima. Lo hemos platicado antes, pero hoy, a la luz de lo que ya está sucediendo, ¿crees que el proyecto político del presidente López Obrador se va a entrampar o va a tener continuidad? Que es parafrasear el título de este programa, ¿freno o continuidad? No, yo creo que va a continuar. A lo mejor no con la velocidad que el presidente hubiera querido, ni tampoco con la facilidad que le otorgaría una mayoría calificada. Pero yo creo que va a continuar, porque más allá de lo que suceda en el resultado de la votación de la Cámara de Diputados, coincido con Arturo, es muy difícil que no tenga una mayoría y que le permita la negociación que destrabe las iniciativas que envíe el presidente de la República. Algunas van a costar más que otras. Habría que revisar ahí, Julio, algo que tendremos que discutir en su momento, que se llama fuego amigo. O sea, yo creo que por ahí lo que sucedió hasta ahora, en este 6 de junio, se cierra como una etapa, tanto para los opositores a la 4T, porque echaron todas sus cartas, las jugaron, habrá que ver qué fue lo que obtuvieron al final. El presidente López Obrador también, y su proyecto político hizo lo suyo, apostando para conseguir una mayoría en la Cámara de Diputados y el control de algunas gubernaturas
varias no las ganó, como en Nuevo León, por ejemplo, que parece que le tenía muchas ganas, pero el saldo parece ser bastante positivo. Lo digo porque los números de la popularidad del presidente son los mismos que hace unos meses, por ejemplo. Mitofsky señala que hace un año exactamente López Obrador tenía 48% de respaldo, ahora tiene 56%. Y nada más por ese número, pues hay una garantía de que va a continuar su proyecto político. Le va a costar más, insisto, pero ahí va. Lo que tiene que revisar es lo que va a ocurrir a partir de las, ¿qué te gusta? Las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 7 de la mañana de mañana, que es cuando ya algunos van a entender como que inicia la señal de arrancan y los caballos y la caballada se va a lanzar con todo en busca de la candidatura de 2024. Algunos con más, otros con menos, algunos con un buen equipaje y otros pues con un saldo pues menos positivo del que le pudo haber ganado, pero van a estar ya empeñados en algo que se llamó en su momento el futurismo. ¿Hasta dónde va esto a dañar al proyecto político del presidente de la República? Me parece que esto habría que revisarlo. Por eso yo creo que la continuidad está más o menos garantizada y habría que revisar, por supuesto, lo que pueda hacer la oposición. No se van a quedar con los brazos cruzados. Pero sí, hombre, lo que pasó con Morena y con Mario Delgado, y la representación de Marcelo Ebrard, hay que revisarlo porque el juego amigo, híjole, a veces sale más peor de lo que uno puede esperar. Así es, Alberto. Son las 7 de la noche con 40 minutos ya. A las 7:45 vamos a tener una entrevista con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna, para hablar de las perspectivas económicas que pueden sugerir apenas en estos momentos los atisbos de resultados electorales en nuestro país. Y luego tendremos de 8 a 9 de la noche una mesa con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Cano. Así es que, compañeros, los invito a que tal vez en un minutito podamos dar respuesta a algo muy sencillo. Arturo, ¿crees que este tema electoral se va a enredar fuerte o que se va a ir desenredando muy rápido? No, creo que se va a enredar fuerte en algunos casos. Yo insistiría en que, Julio, existen inclusive motivos antecedentes al proceso electoral que plantearían prácticamente de manera ineluctable la anulación de algunos procesos. Creo que uno de esos casos de anulación pueden ser los dos que ya hemos mencionado, San Luis Potosí y Nuevo León. Creo que va a haber mucha inconformidad por resultados en otras entidades federativas y que eso necesariamente tendrá una expresión judicial. Entonces me parece que sí hay una posibilidad de que eso en algunas zonas del país, en algunas entidades federativas se enrede, pero definitivamente no creo que esto afecte lo que podríamos llamar simplemente la elección intermedia federal. Gracias, Arturo. Pues en esta pregunta rápida, lo mismo, Jorge Meléndez, ¿se enreda o se desenreda rápido? Con el compañero Arturo Rodríguez, yo creo que no se va a enredar demasiado, aunque sí creo que vienen protestas muy fuertes de aquellos que se consideraban ganones de antemano. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Marco Cortés? ¿Qué le va a decir a su gente? ¿Qué va a decir el propio Alito si acaso llega a perder hasta Campeche? Pues va a haber hay una eclosión dentro del PRI. Eso es lo que yo creo. No porque las cosas sean tan difíciles, tan brutales, sino porque las expectativas que esperaban algunos, pues se van a ir para abajo. Bien, gracias, Jorge. Alberto Nájar, la misma pregunta, por favor. Pues sí, la verdad que coincido con Jorge, con Arturo. Sí se va a enredar en algunos casos, va a llegar a los tribunales y el Tribunal Superior va a resolver, les guste o no a la mayoría, pero pues va a conservar sigue con la batuta de la máxima autoridad electoral y se va a acatar. En algunos casos concretos yo veo Michoacán, por ejemplo, yo también como coincido con Arturo, San Luis Potosí, Nuevo León, donde va a haber mucho ruido. Es una parte del esquema electoral del país y no veo que esto trascienda mucho más allá de
algunos les hubiera gustado que ocurriera. Yo haría un apunte también en el caso del PRI, hay que ver qué cuentas rinde Alito, igual y vamos a ver de nuevo, como alguna vez comentábamos, va a caer de nuevo otro meteorito al PRI, y en el caso del PRD yo tengo mis dudas, porque si pierde Michoacán, yo creo que vamos a perder a uno de los partidos que en su momento fueron muy importantes, ahora que preguntaba sobre el futuro de la izquierda, y habría que empezar a preparar, como hacemos algunos periodistas, el obituario del PRD, y creo que desde ahora. Tenerlo listo. Bien, Arturo Rodríguez, pues la libramos, no hubo ninguna interferencia de sonido, No. Todo caminó muy bien, muchas Ya, gracias. ¿Qué tiene se Notas desató. sin Pauta? Hoy no tenemos nada, como no tengo yo certeza en los horarios, Sí. preferí no, ahora sí que no pautar nada para el día. Voy a estar pues tratando de dar seguimiento a lo que ocurra aquí en el INE en las próximas horas. Ahorita se está cayendo el cielo ya después está lloviendo muy fuerte. Vamos a ver si aguantan las carpas. Arturo, como siempre, un gran aprecio por tu participación. Gracias y buenas noches. Julio, un gustazo, además coincidir con el maestro Jorge Meléndez y con el colega bien apreciado Alberto Nájar. Buena tarde. Gracias, Arturo. Jorge Meléndez, muchas gracias, buenas noches. Adelante con ustedes, tienen hoy programación, información en Periodistas Unidos. Estaremos haciendo la competencia, pero muchas gracias por la invitación. Un abrazo a don Alberto, a don Arturo Rodríguez y a tu gran audiencia. Pero gracias. Ahí estaremos y después intercambiaremos nuestras informaciones, porque a nosotros nos gusta mucho que haya una competencia como la que tú haces, Julio, porque eso fortalece a la audiencia y le da diferentes puntos de vista para que pueda sacar sus conclusiones al respecto. Muchas gracias. A ti, Jorge, muchas gracias. Alberto Nájar, gracias, y tú estarás en La Octava o ya estuviste hoy, y pie de página, ¿qué actividades tienes programadas hoy o mañana, Alberto? Estuve en La Octava de una y media, ¿no? de la 1:30 a 3:30, sí, con Temuris Greco, justamente. Estuvimos los dos compartiendo espacio con algunos otros colegas. Pie de página tiene una cobertura a la medida de nuestras posibilidades. Somos un equipo muy chico. Vamos a publicar 3 grandes historias: la elección de gobernadores resumida, la Ciudad de México, por supuesto, un balance, y cómo queda la Cámara de Diputados. Y pues mañana hay que estar en Momentum, en el noticiero con Ernesto Ledesma, quien ahorita mismo se encuentra en La Octava. Pues mañana vamos a ver cómo nos va, el día siguiente, el día después, y pues esto todavía no termina, se acaba hasta que se acaba. Y muchas gracias, Arturo, Jorge, un gran gusto compartir espacio con ustedes, un orgullo. Gracias a los 3, buenas noches.